Te está pensando en Cintia. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, prima? Eso lo sabe él nomás. No le compres nada, prima. Si gusta, hacemos yo pido. Hay una señora que prepara bien rico. Me dice nomás. Una señora que trae delivery. Alitas 5 solcitos. También 6, 7 creo. Sí. Está conectando y este pata no se conecta. Puta madre. Déjale un pata. Hay que llamarte baboso. Que es un baboso. Qué tan tarados son. Tiene que entrar para que pueda manejar el Zoom, si no, no va a poder, pues yo soy el dueño. O sea que no entra, el pata de las 7 dice y no entra. Sí, sí, porque no tengo plata, primo, para lo otro. Te estaban llamando, prima. Te estaban llamando. A ver, sale el forrito un ratito. Ratito, prima, que lo voy a dejar como. Ya, ratito. Cumpa, ¿me escuchas? Daniel, Daniel, ¿me escuchas? Sí te escucho. Ya, Hola, ¿qué tal? Daniel, ya te dejé como. Tú estás como anfitrión, ¿ya? Ahorita Ok. voy a compartir el video que quedamos, ya te lo comparto. Ah, ya. Todavía no estamos al aire, ¿verdad? No, estamos al lado, sí estamos al aire ahorita, sí, sí. Ah, ¿ya nos están viendo los muchachos? Sí, sí, están viendo. No, pero a ti no, a mí no, a ti nomás. Ah, ya. Ya, ya, Bueno, dale. ya. Entonces, voy a poner el video, ¿ya? Pongo el video, ¿no? Ya, Sí, señor. ya, ya.
espera. Compártelo tú mejor. Tú estás como anfitrión, compártelo tú. No puedo emitir, mis videos salen sin audio desde acá. Ponte tú un ¿Cómo? ratito, no salen con audio los que transmito yo. Puedes ponerte un rato tú de Ya. anfitrión. Entonces, un ratito. Busca la opción y habilítame. Ya, O ok. si no, me habilito yo y de nuevo lo convierto mejor ya. Exacto. Ya, lo voy a compartir, Va. Bueno, mientras que eso sucede, buenas tardes, buenas noches, alumnos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a estudiar la realidad lingüística del Perú, un tema muy interesante. En cualquier momento va a suceder un video que se supone que tenía que ser el video de entrada. Esperemos que lo demás suceda. Bien. Mientras tanto, alumnos, si tienen alguna pregunta, yo aquí no puedo ver el chat, de lo que sucede. Es una pena. Pero es un formato que nos va a permitir hacer otras cosas, ¿no? Tener más claridad en el compartir los datos, ¿no? Porque lo voy a hacer de frente desde la misma... desde el mismo asunto que tenemos acá. Tampoco veo la cantidad de gente que hay. Es un poquito frío desde aquí. Ok. Ya está, Gustavo. Laura, ¿me pasas la guitarra? Por favor. Sakumbare utsukaima, kumbare kururupu kura, sakumbare utsukaima, kwarachi wirtumzakatu pe, kumbare kururupu kura, kwarachi wirtumzakatu pe, kumbare kururupu kura. Kumbare kururupu kura, sakumbare utsukaima, kumbare kururupu kura, sakumbare utsukaima. Pero cantar en Cucama me gusta más. Dicen que Cucama no vale la pena. Yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Oye, deja de tonteras y tráeme un tamal, que el hambre me mata de intriga total. Por eso te digo, ven y canta conmigo. Cante en Cucama, atrévete, amigo. Me gusta jugar con mis amigos y también con mis primos. Bailo y canto en Cucama, y para aquellos que no lo aman, todos juntitos podemos crecer y también podremos leer. Por eso te digo, ve a cantar en Cucama, aprendemos más. Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo y me parece muy fatal. Por esto los niños como aves en el panal deberían estudiar el Cucama tradicional. Mi sueño es llegar y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina y se alegra mi vecina. Me voy a la cocina a hacer tacacho que asesina ya. La vida es linda si la sabes gozar, y en este momento la tenemos que cuidar. Yo siento tristeza al saber que Cucama desaparece. La gente no tiene ganas y por eso no vino. Sal de tu cama, ven y cuida tu idioma, tu cultura del alma. Mi sueño
alegría, policía es un trabajo genial para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional, que es lo que a mí me va a encantar. Algún día estaré en la Guardia Nacional. Mis sueños son par y así poder ganar. La vida es muy fácil, no la puedo negar, porque hay cosas tan lindas que no puedo olvidar. Como mis amigos siempre voy a recordar. Me gusta rapear y también jugar. Todos mis amigos me ven bailar. En la escuela me divierto haciendo las tareas. Cuando es hora de salida me voy a correr. Que nos identifica de nuestro origen maternal. Mi orgullo es ser cucama y no temerle a nada, nada. Ser más conocida en nuestra lengua original. Quisiera llegar a ser la mejor, así que daré todo mi valor. Me gusta bailar y cantar en cucama. Qué malo que tú no lo amas, pero aquí estoy, querido amigo. Valora tu idioma y canta conmigo. Sueña conmigo y también vuela, valorando la memoria de mi abuela. Me levanto muy temprano para estudiar. A mí me gusta cantar y también soñar. Me sueño en convertirme en un gran profesional. A toda la gente yo quiero impresionar. Yo vengo del Cucama, que es mi lengua natal, que ya casi nadie lo habla y me encuentro muy mal. A los chicos y chicas y les digo también, de esta voz alcemos la cultura, levantemos idea. Gracias, gracias compañero. Ya puedes dejar de transmitir antes de que siga la siguiente, si estás allí. Bien, alumnos, disculpen, tuve que hacer eso para que se interrumpiera lo que estaba sucediendo, que iba a seguir y seguir, transmitiendo, ¿no?, el playlist de música tan chévere que teníamos allí. Entonces, ¿cómo se
Bien, bien, bien. No tengo idea cuánta gente está conectada, solo déjenme pedirles disculpas por estos problemas que están sucediendo, cosas del en vivo, ¿no? Cosas del en vivo, de probar un nuevo soporte, de querer cambiar y mejorar la transmisión para todos ustedes. Entonces, hoy día vamos a hablar de las, ¿cómo se llama? Sí, no te preocupes. Gracias, Gustavo. Entonces, lo que vamos a hacer, alumnos, como les decía, es revisar lo que es la realidad lingüística del Perú. Así es que voy a empezar compartiendo la pantalla, unos materiales que tengo acá, para pasar a discutirlo. A ver, veamos. Bien, bueno, alumno. Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, correcto. Entonces, disculpen los contratiempos y empecemos de una vez con el desarrollo de la clase propiamente dicha. Les habíamos dicho que hoy día íbamos a trabajar el tema de la realidad lingüística del Perú, ¿no? Primero que todo hay que entender de que el Perú es un país resultado de una historia muy intensa, llena de culturas, con cada una con sus propios modos de producción, de consumo, costumbres, cosmovisiones, todo lo que tú quieras ver, ¿no? Siempre que vemos un mapa del Perú, vemos departamentos, ¿no? Y vemos una especie de unidad en torno a ciertas características, ¿no? Que nos hacen peruanos, pero en realidad el Perú esconde, ¿no? Todo un mapa de otras culturas, de otras cosmovisiones, de otros modos de ver el mundo, ¿no? De otros mundos posibles. Siempre se escuchan, ¿no? Por ejemplo, en las marchas que otro mundo es posible. Pues yo les tengo una noticia, otros mundos ya existen, ¿no? Otros mundos nos esperan, ¿no? Habitan a nuestro alrededor y tienen maneras de producir y de consumir muy interesantes que deberíamos todos conocer de cerca, ¿no? Antes de eso quisiera verificar, em, un momento, sí, estamos todo bien para estar seguros. Bien, entonces sigamos. ¿Dónde estábamos? Acá, ¿verdad? Entonces, les decía, dentro del territorio peruano vamos a encontrar una amplia gama de distintas culturas, de modos de entender el mundo, ¿no? Sinónimos distintos para amor, para belleza, para distintos no modos de decir tres, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en base a eso, la diferencia entre los quechuas, ¿no? Una persona de Cusco contra una persona de el Huaylas, ¿no? De Ancash, van a tener unas pronunciaciones bastante distintas que nos van a hacer notar que en la actualidad el quechua pues es una familia lingüística y no una lengua con dialectos, ¿no? Una persona de, por ejemplo, un quechua hablante de Ecuador, si se encuentra con una persona que habla quechua de Cusco, no se va a entender más que una que otra palabra suelta, ¿no? Bien, entonces, empecemos a hablar de la realidad lingüística del Perú desde el multilingüismo. El multilingüismo es la coexistencia, aquí dice, de varias lenguas en una zona geográfica. Entonces, la definición de multilingüismo está en la coexistencia de varias lenguas en una zona geográfica, país o región. El Perú, entonces, es multilingüe, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta región, ¿no? Cohabitan muchas lenguas. Leamos esta definición. Dice, las culturas son resultado de mezclas de otras culturas, como habíamos visto la semana pasada, ¿no? Al igual que sus lenguas. Sin embargo, suele existir una anterior, una lengua madre o un banco lingüístico
primario, ¿no? Tenemos el ejemplo del latín, ¿no? Las lenguas romances, el castellano, el italiano, el portugués. Esta lista de lenguas todas son derivadas del latín, ¿no? El quechua también tiene quechuas que los especialistas empiezan a dividir por números, ¿no? Quechua 1, quechua 2. Vamos a ver que el norteño es el quechua 1 y el quechua 2 es el central, el sureño de la selva, como vemos en el mapa que tenemos al inicio, ¿no? Recuerden ustedes que Cusco tiene selva, ¿no? Y ¿cómo se llama? En la selva peruana tienes las culturas como los asháninkas y los aguarunas, ¿no? Que tienen influencias de la cultura quechua. Bien, ahora tenemos acá un ejemplo curioso de las distintas, a ver, ¿cómo lo podríamos ver? Las tres primeras son derivadas del latín, son parte de lo que es la familia de lenguas romance. Entonces, por eso tiene tanto parecido las palabras entre ellas. Y uno dirá, profesor, profesor, ¿y por qué está el inglés? El inglés es lengua romance. Hay un montón de palabras que se parecen, ¿no? Exhibición, exhibition, ¿no? Y otras muchas más. De hecho, la mayoría de palabras de 3 sílabas en el inglés son de origen culto romano. Entonces, allí hay una cuestión que hay que entender. El inglés como lengua tiene las mismas raíces nórdicas que, por ejemplo, tiene el alemán. Si ustedes comparan palabras de alemán con el inglés, se van a parecer mucho, sobre todo las palabras de pocas sílabas. Por ejemplo, ¿cómo se dice amor en inglés? Love. ¿Y cómo se dice en alemán? Lieb, ¿no? Y así pues ustedes van a encontrar muchos parecidos. Pero entonces, ¿por qué hay palabras en el inglés que tienen esta raíz, este origen latino? Pues recuerden ustedes que los romanos llegan hasta allá y dejan a la lengua romana como una lengua de prestigio. Es por eso que a veces ustedes se sorprenderán cuando ven películas en inglés y alguien dice palabras de 3 sílabas y dicen, oh, qué culto, ¿no? Oh, qué culto. Pero eso es ¿por qué? Porque las palabras comunes de ellos son las de pocas sílabas, ¿no? Piensen, ¿no? Casi una sílaba, por más que hasta se escriban en dos, como love, que se escribe L-O-V-E, nosotros la pronunciamos con un solo sonido, ¿no? Love, love, soul, mate, hope. Y también por eso es más fácil el hacer frases que rimen en inglés, ¿no? Pero bueno, la dificultad ha hecho que los versos castellanos sean pues muy, muy ricos, ¿no? En sonoridad. Entonces, tenemos allí las 3 palabras primeras derivadas del latín como lengua madre, ¿no? Y luego esta, acá dice cognado, y se preguntarán, profesor, ¿qué es cognado? El cognado, alumno, es la relación que une las palabras que tienen un origen similar, es decir, que tienen etimologías similares. Hay palabras en inglés que tienen la misma etimología que las del español, pero eso no hace que el inglés sea una lengua romance. Por ejemplo, nosotros en el castellano también tenemos palabras que vienen del inglés. Hay una palabra muy graciosa que la gente no se da cuenta que viene del inglés, que es el famoso guachimán, ¿no? Ustedes y yo decimos guachimán, el guachimán, ¿no? Y guachimán proviene de watchman, ¿no? De persona que ve, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Watch, ver, men, persona. Watchman, persona que ve, vigilante. De ahí vienen palabras como guachimán. Veamos las causas del multilingüismo, ¿no? La causa lingüística, la dialectización de la lengua, el proceso de variación regional de una lengua natural mediante adaptaciones lingüísticas locales. Entonces, primero que todo, el multilingüismo es resultado de 2 fuerzas, las lingüísticas y las extralingüísticas, ¿no? Acá está la extralingüística y tenemos los puntos, y acá tenemos la lingüística. Veamos el primer caso, el caso de las causas lingüísticas. La dialectización de la lengua es el proceso mediante el cual las lenguas van variando un poquito. Varían según la zona de influencia, ¿no? Por ejemplo, el castellano de Tacna va a tener influencia de los sonidos chilenos, quiera o no.
por ósmosis, por estar cerca, ¿no? Por contacto, por intercambio de personas. Hay mucha gente en Tacna que recibe a gente de Arica y mucha gente de Arica que recibe a gente de Tacna, ¿no? Tacna está más cerca de Chile, les guste o no a ustedes, por un montón de razones, que del Perú, ¿no? Cuestiones pragmáticas, porque tal vez en cuestiones, ¿no? Morales, éticas, están muy, muy ligados al Perú y eso es parte de la historia. Entonces, veamos. La dialectización de las lenguas, ¿no? Es el asunto regional, es la variación regional, ¿no? Y tiene que ver con variaciones lingüísticas locales. Ejemplos de los dialectos peruanos, dialectos del castellano dentro del Perú, tenemos, por ejemplo, el limeño, el selvático y el cusqueño. Ahora hablemos del proceso paralelo al de la dialectización, o mejor dicho, no paralelo, el subsiguiente, el consiguiente a la dialectización, ¿no? Cuando los dialectos, ¿qué pasa cuando los dialectos empiezan cada vez a entenderse menos, a distanciarse más, a mezclarse con otros sonidos que les hacen pues cada vez más distintos? Ahí es que sucede la fragmentación. Vamos a leer, dice, sucede cuando dos poblaciones de dialectos diferentes de la misma lengua dejan de entenderse. Esa es la fragmentación. Sucede cuando dos poblaciones de dialectos diferentes de la misma lengua dejan de entenderse. Entonces asistimos al surgimiento de dos lenguas nuevas. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les puse un ejemplo, el ejemplo de la persona que estaba en una playa española, ¿no? Y se encontraba con alguien que venía de otro pueblo que también hablaba un dialecto de latín, y los dos se ponían a conversar y no se entendían. Ya en ese momento estábamos asistiendo al surgimiento de, ¿no? A una evidencia de que ya no son la misma lengua. Bien, causas extralingüísticas. Si las lingüísticas son la dialectización y la fragmentación, que son procesos más o menos naturales, ¿no? Resultado del hecho de ser creaciones humanas, ¿no? Tenemos las causas extralingüísticas, ¿no? Que también tienen que ver con la actividad humana, pero de otro tipo, ¿no? Más político. Las invasiones, las migraciones y las concentraciones históricas. Tenemos primero el asunto de las invasiones y las conquistas. Siempre han significado la imposición de una lengua sobre otras. Los romanos impusieron el latín en la península ibérica, los españoles impusieron el castellano en México y en toda Sudamérica, excepto Brasil, los portugueses también lo hicieron, los incas impusieron el quechua, ¿no? Entonces, la imposición de una lengua es parte de una invasión porque hay una dinámica cultural detrás, ¿no? Hay una imposición no solo económica, sino también cultural. Y ahí pues tenemos que el castellano y la religión y muchos otros modos de la cosmovisión europea, pues brincaron hacia nosotros, ¿no? Y se hicieron parte, ¿no? De nuestra propia manera de entender el mundo, ¿no? Actualmente, si tú te vas a la sierra, hay un fuerte sincretismo, ¿no? Una unión entre la religión cristiana y las religiones antiguas, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo, hay un gusto en la sierra por el niño Dios y por la Virgen María más que por Jesucristo. Si usted se va por las montañas va a encontrar un montón de vírgenes y un montón de niños dioses sagrados. ¿Por qué? Porque esa figura de la madre con el niño se parece pues a una de las figuras más poderosas de la cosmovisión andina, ¿no? La Pachamama. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la catedral, en la iglesia que hay en Aguascalientes, que es un pueblo que está al pie de Machu Picchu, pueden ver una Virgen María, que en la falda de la Virgen María está bordado el nombre Pachamama. Otro ejemplo es un día, creo que para la presentación de los resultados de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad que hubo después de la violencia en la que participó el rector de la Universidad Católica, se hacía creo que en Ayacucho esta presentación de los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, algo así era, ¿no? Bueno, aparece en la parte alta, primero,
un dibujo. Se supone que han hecho un escenario en forma de un retablo ayacuchano. Y en uno de los pisos del retablo ayacuchano, en el piso alto, han hecho una representación de las montañas. Y de la montaña del centro se convertía esa montaña en la Virgen María. Bueno, así empezó la transmisión, pero de pronto la detuvieron y antes de que empezara a hablar el rector de la Católica, lo cerraron, lo abrieron y ya no estaba esa imagen, sino estaba la bandera del Perú, ¿no? Entonces hay una disputa ideológica, pero también una manera de resistencia de la cosmovisión andina que llamamos sincretismo, ¿no? En cuanto se ha unificado a las formas españolas, porque no tenía opción, ¿no? Porque se les impusieron fuertemente y ellos desde su cosmovisión estaban politeístas, estaban no necesariamente acostumbrados a que una borra la otra, sino que las cosas se construyeran una encima de la otra, ¿no? Entonces, tenemos aquí invasiones y conquistas, imposición de una lengua sobre otras, persecución de lenguas. Pero luego también están las migraciones y las concentraciones históricas, ¿no? Tenemos las diásporas lingüísticas, como le ha sucedido al hebreo. ¿Qué cosa significa diáspora? Una diáspora es un alejarse por distintos sitios. Es lo que sucede cuando tú soplas estas bolitas del diente de león que tienen miles de pequeñas, como pequeños paracaídas, y tú los soplas y se abren por el aire y se expanden por todos lados. Ya, eso es una diáspora, ¿no? La diáspora lingüística del hebreo, todos sabemos su historia, su proveniencia, ¿no? Hablemos de los refugios lingüísticos también. La selva del Perú es un refugio lingüístico. ¿Qué quiere decir que sea un refugio lingüístico la selva del Perú? Que si ustedes se ponen a pensar en el mapa del Perú, a ver, vamos a tratar de hacer algo distinto acá para hacer un poco más dinámica la clase. Se supone que hay un modo de hacer esto con una miniatura de lo que yo hago allí. Pero bueno, entonces les decía, imaginemos el mapa, vamos a ver Sudamérica, ¿no? Ya, mejor esto. Creo que va a ser lo más interesante. Disculpen, las cosas que están pasando son la aventura del transmitir en vivo, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer algo nuevo. No tenemos nada que perder. Ya, entonces, supongamos vamos a hacer un dibujito. Uy, soy muy malo dibujando, pero vamos a hacer el intento. A nada. A ver, Sudamérica, ¿ya? Chic. Ese es Sudamérica. ¿Ya? La cordillera de los Andes está aquí, ¿cierto? SAC, la cordillera de los Andes. Vamos a borrarla, no me gustó. A ver. La cordillera de los Andes está por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá. Bien. Nosotros tenemos en el Perú, en la selva del Amazonas, a ver, supongamos esto, vamos a hacer una reconstrucción. Vienen los españoles, llegan por acá, ¿no? Llegan por acá, bueno, en realidad hacen un tránsito un poco más pequeño, ¿no? Van rebotando, ¿no? Van entrando, ¿no? Y así, y van fundando ciudades, etcétera. Primero, pues, van a llegar por la costa. Entonces, los primeros asentamientos de los españoles van a venir por el mar. Y los portugueses también van a llegar por el mar. Los españoles y los portugueses van a atacar, digamos, a invadir Sudamérica por estos lados. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un habitante lingüístico de aquí o de aquí, supongamos que tú eres un arawak, o eres, ¿cómo se llama? Un tupi guaraní, ¿no? Un guaraní acá, un tupi guaraní. Tú vas a huir ¿de dónde? De donde llegan a atacarte, ¿cierto? Entonces, ¿dónde te vas a proteger? Detrás de toda la selva y detrás de las montañas. Las culturas que estaban aquí van a huir hacia aquí. Las culturas como la tupi guaraní también van a moverse hacia aquí. Los arawaks también van a moverse hacia aquí. Entonces, lo que te estoy diciendo es que tanto los arawaks de la costa atlántica como los guaraníes de la triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay
estos grupos étnicos de estos bandos van a migrar hacia adentro, ¿no? Pegándose a la cordillera, porque los españoles han estado siempre subiendo hacia la montaña, pero como encontraban en la montaña el oro, ya para la selva no iban. Recién han empezado a entrar a la selva, el Perú recién ha empezado a, entre comillas, avanzar sobre la selva para épocas posteriores, ¿no? A la colonia, sobre todo en la República, en las épocas del caucho y ahora del petróleo, ¿no? Entonces, espero que hayan visto esto. Yo no tengo un retorno ahorita de lo que está sucediendo, de lo que ustedes están viendo. Entonces, nada, estoy medio a ciegas, pero espero que lo estén viendo. Entonces, a ver, decíamos, ¿no? Que tanto los arawaks como los guaraníes, como otras muchas culturas de esta zona, nos muestran cómo ha sido la historia de, del convertir esta zona de Sudamérica, que justamente es la Amazonía peruana, ¿no? Esta zona en un refugio lingüístico, ¿no? En un refugio lingüístico, el lugar más alejado de las fuentes de invasión, que es el exterior. Y eso explica algo muy raro que ustedes podrían preguntarse. ¿Por qué nosotros tenemos 40 lenguas en el Amazonas? Bueno, 40 lenguas en el Amazonas es, sí, lo que tenemos allí. Entonces, 16 familias lingüísticas. ¿Qué hacen 16 familias lingüísticas? ¿De dónde? ¿Por qué tanta necesidad? No es resultado de, del proceso propio de, ¿cómo se llama? De Sudamérica, del Perú, ¿no? Es resultado de esto otro que les estoy explicando, ¿no? Que la zona de la selva del Perú ha funcionado como un refugio lingüístico. ¿Por qué? Por su situación justamente de aislamiento, que es obvia, ¿no? Que todo el mundo puede ver. Entonces, ahí tenemos una explicación de cómo es un refugio lingüístico, ¿no? Entonces tenemos las diásporas lingüísticas que son más bien al revés, son huidas masivas a muchos lugares. Los judíos resultaron por todos lados del planeta. Encuentras comunidades judías en Argentina, comunidades judías en Nueva York, comunidades judías en todo el mundo occidental sobre todo, ¿no? Y aún siendo una cultura muy endógama. Y la endogamia es una característica de las resistencias lingüísticas, ¿no? Los chinos son muy endógamos y eso pues les da un refuerzo a su identidad bastante interesante. Entonces, causas extralingüísticas, invasiones y conquistas, imposición de una lengua sobre otras, persecuciones de lenguas, migraciones y concentraciones, ya, esto ya lo vimos. Bien, 3, situación cultural del Perú. Dice aquí, leamos. Claro, esta primera afirmación es muy, muy cierta, ¿no? Son los lentes que te permiten ver el mundo de un modo en específico, las lenguas, ¿no? Las lenguas son más que medios de comunicación, sino que implican toda una red de significados, de modos de entender el mundo, que justamente le dan sentido a ¿no? Una lengua, dice acá, es más que un medio de comunicación, pues cada lengua implica una red conceptual que le da sentido y forma al mundo de quien la habla. ¿Cómo que red conceptual? Los conceptos por eso comparten raíces, por eso una idea es madre de otras ideas y así se va tejiendo, ¿no? Hay metáforas con las que construimos nosotros en Occidente nuestra vida, nuestro mundo. Por ejemplo, para nosotros, como modernos, lo nuevo es mejor, y también más es mejor. Para un chino, más es mejor no es la metáfora, ¿no? Pequeño es mejor. ¿Por qué? Porque chino no, japonés, quise decir. ¿Por qué? Porque los japoneses son una isla pequeña y necesitan que todo sea chico. Entonces la metáfora con la que ellos construyen su vida tiene que ver más con la pequeñez, y es por eso los autos pequeños, los celulares pequeños, ¿no? Mientras que en Estados Unidos era la metáfora de lo grande, ¿no? El edificio más grande, el carro más grande, etc. O por ejemplo, arriba está bien, abajo está mal, ¿no? Arriba está bien, ¿tú dónde colocas una imagen de tus dioses? Arriba, ¿no? Abajo no, pero en el mundo del mundo quechua, abajo también hay dioses,
¿no? Es otra la manera de ver el mundo, se brinda con la tierra, hay una relación de otro tipo, ¿no? Entonces, decíamos, una lengua es más que un medio de comunicación, bla, bla, bla. El Perú es escenario de múltiples tensiones lingüísticas y culturales. ¿Por qué? Porque somos un país poscolonial que no ha solucionado sus problemas todavía. Tenemos una necesidad de dejar de, ¿cómo le dicen en los estudios? Las comunidades subalternas son invisibilizadas por las comunidades que están en el poder para poder perpetuar sus sistemas de explotación. Entonces, hay en el Perú invisibilizado todo este mapa que está aquí. Disculpen que haga esto, loco, pero esto es invisible para el mapa del Perú. Y tendría que serlo. Cuando usted ve el mapa del Perú no debería ver departamentos, debería ver este mapa. Debería ver, notar que somos culturas cohabitando, ¿no? Que somos un estado plurinacional, ¿no? Pero bien, para reflexionar sobre esto es importante notar el ejemplo de los procesos de Ecuador y de Bolivia. Les recomiendo investigar un poco, van a notar que en Bolivia y en Ecuador sus constituciones, sus nuevas constituciones, lo que han hecho es convertirles en estados plurinacionales, ¿no? Y esto ha significado un paso hacia adelante en la justicia cultural, que es también un prerequisito obvio para la famosa y tan ansiada por nosotros justicia social. Sin justicia cultural en el Perú, sin que un apu de los ashánicas tenga el mismo peso que un regidor o que un gobernador de un departamento, de una región, de un presidente regional, pues entonces estaremos todavía invisibilizando a estas culturas que habitan el Perú, ¿no? Que están entrampadas en la historia del Perú y sobre las cuales el Perú avanza, ¿no? El Perú moderno avanza sobre ellas. Siempre se dice que el mundo de los nativos está ya contaminado, que ya tienen radio, que ya tienen Facebook, que pues ya se modernizaron, ¿no? Y eso es un perverso modo de contar por uno lo múltiple, lo diverso, ¿no? Es necesario entender que como país multilingüe, plurilingüe, también somos multicultural. Y que una persona que aprende una lengua no abandona necesariamente la lengua materna. El Estado peruano comete un crimen de lesa humanidad cuando impulsa al abandono de la lengua materna. La mayor parte de la educación inclusiva, intercultural que tenemos ahorita en el Perú, lo que utiliza es partir de las lenguas nativas para empezar a educar hacia el conocimiento occidental y hacia el final uso del castellano, en vez de empoderar los conocimientos de sus ancestros y su modo de, ¿no? Su cosmovisión, y si vamos a ir hacia lo productivo, sus modos de producción y de consumo, ¿no? Que son bastante interesantes de estudiar también. Decíamos, el Perú es escenario de múltiples tensiones por su situación postcolonial. Muchas familias lingüísticas murieron o cambiaron de territorio tanto en épocas prehispánicas como tras la invasión europea. Hoy las lenguas nativas están desapareciendo a pesar de sus modos de resistencia cultural, aislamiento, endogamia, etc. Bien, es algo muy interesante también para meditar el saber que hay actualmente en el siglo XXI comunidades en autoaislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que son comunidades que saben de Occidente, que saben del estilo de vida del Perú, que somos una cultura occidental, los peruanos, los que hablamos castellano, los que pensamos en democracia, los que pensamos en, ¿no? Los que tenemos el Estado de Derecho, que es extensión del derecho romano en muchos ámbitos, ¿no? Nosotros los occidentales peruanos que hablamos castellano, ellos nos conocen y no nos quieren cerca, ¿no? Saben desde donde están que no necesitan lo que nosotros hacemos. Ahora, sí, insisto, vas a encontrar bicicleta, radio, en el mundo, en el mundo práctico de estas personas, pero su cosmovisión sigue muy viva y su resistencia también. ¿Vieron el video al comienzo de la clase, verdad? Ese video al comienzo de la clase nos muestra un ejemplo más de cómo
Cocama, en este caso, intenta resistir, ¿no? Intenta estar aún vigente a pesar de la persistente persecución que sufren, ¿no? El ninguneamiento que nuestro país les da. A pesar de existir instituciones que pues ya hablan de un lenguaje inclusivo, que ponen nombres a los hospitales y otros lugares en quechua, todavía pues mientras que no haya doctores que estén hablando en quechua y que no haya medicina quechua aceptada dentro de estos sistemas, pues vamos a estar perdiendo un gran campo de conocimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el parto en la cosmovisión andina. Pero bueno, no hablaremos de eso porque nos vamos a ir hacia muchos lados y tenemos que cumplir con lo del día de hoy. Tal vez al final haga una reflexión al respecto. Veamos el artículo 48 de la Constitución Política de 1993. Son lenguas oficiales, idiomas, quiere decir esto, el castellano, y en las zonas donde predominen lo son también el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes según ley, ¿no? Entonces, según la Constitución Política, son lenguas oficiales todas las lenguas que se hablan en el Perú, sobre todo el castellano y las aborígenes, ¿no? El castellano y las aborígenes son todas las lenguas oficiales, ¿no? Pero en la práctica esto es un saludo a la bandera, como muchas de las leyes que supuestamente nos amparan. Existen 18 familias lingüísticas en el Perú, 16 en la selva y 2 en la sierra. Recuerden esto porque son datos de examen de admisión, ¿no? Entonces, nada, eso es tener en cuenta eso, ¿no? 18 en total, 16 en la selva. Ya les expliqué por qué tantas en la selva, ¿verdad? Bien, 5. Clasificación de las lenguas del Perú. Primero tenemos las no amerindias. Tenemos el español, el portugués, el chino, el italiano, el árabe, el alemán y un largo etcétera. Estas son lenguas que habitan en el Perú. Tú puedes encontrar comunidades peruanas, o mejor dicho, comunidades en Perú que hablan chino. Por ejemplo, te puedes ir al barrio chino. Italiano, pues anda a la punta en el Callao y vas a encontrar barrios italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Alemán, todos sabemos en qué lugar del Perú abunda. Incluso hay una comunidad que tiene danzas y costumbres que todavía preservan el espíritu y fragmentos, ¿no?, de la lengua alemana, etcétera. Entonces, ¿existen las no amerindias? Sí, están aquí, habitan el Perú. También podemos hablar que el castellano peruano es el andino y el del litoral, ¿no? El andino, el altiplánico y el andino propiamente dicho. El andino altiplánico pues tiene influencias del aymara y el demás influencias del quechua. Del litoral norte y centro y el amazónico. ¿Cómo podemos ver notas de un castellano andino? Por ejemplo, la gramática del quechua no usa el artículo. Entonces, tú vas a escuchar a un quechua hablante utilizar pocos artículos, ¿no? Deme una manzana, no, manzanita nomás me da. ¿Se dan cuenta? Luego, también los adjetivos, el lugar de los adjetivos, el lugar de los circunstanciales. Hay muchas cosas que tienen que ver con la influencia de la gramática quechua en el uso del castellano, ¿no? Es igual, eso también pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas en el reggaetón que alguien dice, mami, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo que qué es lo que tú quieres? Eso tiene la estructura del inglés, what do you like? Pero traducido al castellano, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso que tú pensabas que era simple modo raro de ser del castellano, era el castellano siendo influenciado por la gramática del inglés. Algo similar pasa en el castellano con influencia quechua y con influencia altiplánica. Luego tenemos el castellano con influencia moche, ¿no? El del litoral, el norteño. Y también tenemos el del centro, el limeño, que sobre todo nuestra influencia es México. Quieren que les sea sinceros, nuestro modo de hablar ha venido del televisor en los 70s, en los 80s, ¿no? La elye se ha perdido y otros usos más que eran típicos del Perú, de la Lima antigua,
fueron removidos por el lenguaje neutro de la televisión mexicana, ¿no? El lenguaje neutro, ¿no? No el acento mexicano propiamente dicho, sino el de la televisión. Bien, entonces, del litoral, ¿no? El castellano del litoral, ya les expliqué, el de la influencia moche, el del norte, y el del centro, el limeño. Luego tenemos también el amazónico. La clase pasada hice una pequeña comparación de cómo el portugués estaba influenciando el modo de hablar del castellano, ¿no? No fue la clase pasada, fue creo la antepasada, ¿no? Bien, entonces, tenemos las lenguas amerindias. Las lenguas originarias, oriundas, autóctonas, nativas, preexistentes a la invasión europea del continente. Estos todos son sinónimos. Originarias, oriundas, autóctonas, nativas. Esos son todos sinónimos, ¿ok? Preexistentes a la invasión europea del continente. Las vamos a dividir en las amazónicas, que son 16 familias, que agrupan a 40 lenguas, y pues son las menos intervenidas por las lenguas no amerindias, por lenguas no amerindias sí, pero el que estén menos intervenidas no quiere decir que no estén intervenidas, ¿no? Hay, quieramos o no, una influencia obvia, necesaria seguramente, ¿no? Bien. Luego hablemos de, más adelante en este mismo material vamos a ver una lista de las 16 familias del mundo amazónico y las 2 del quechua. Pero aquí vamos a hacer un zoom, un adentro de lo que es la familia Aru, ¿no? Tenemos el Jacaru, el Cauqui, ¿no? Que son habladas en Yauyos y en Lima y están en vías de extinción. El Jacaru y el Cauqui son lenguas que de algún modo nos dan prueba del origen quechua en una zona cercana a nuestra ciudad, ¿no? El Jacaru y el Cauqui, disculpen, me estoy confundiendo, pero va a tener que ver. Lo que les estaba diciendo, que es el Aymara, que es parte de la familia Aru, es el tercer miembro, el Aymara, tiene antepasados cerca de Lima, Jacaru y Cauqui. Entonces tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué cerca de Lima encontramos antepasados del Aymara? Pero vamos despacito. El Aymara es la lengua hablada masivamente en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? Es decir, en lo que está entre Perú y Bolivia. La nación Aymara es una presencia muy importante en la economía boliviana y también puneña, ¿no? Mueve cosas muy importantes. Hay incluso un mercado acá en Lima que es Aymara. A ver, ¿quién me puede decir cuál mercado de Lima es Aymara? Ustedes que están ahí en el chat. ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se llama? ¿Qué es Aymara? ¿Qué mercado es el Aymara? El Aymara. Sí, el Aymara, un mercado Aymara en Lima es el mercado de Unicachi. Correcto. Entonces, veamos la familia quechua. Es la más extensa e importante familia lingüística nativa, ¿cierto? Y se habla en 6 países de nuestro continente: Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Como les decía hace un rato, el quechua del Ecuador, pues no se va a comparar como un dialecto del quechua de Cusco, por ejemplo, ¿no? Actualmente son lenguas derivadas de un quechua anterior en desuso. Entonces, se habla en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile y en Colombia, y es la más extensa e importante familia lingüística nativa. Lo repito porque estos son datos de exámenes, ¿no? Han venido en exámenes de admisión. Dice acá, se cree que su origen es costeño. ¿De quién? Del quechua. También de nuevo de una zona cercana, del sur de Lima. Yauyos es el sur de Lima, Chincha es el sur de Lima. Se cree que su origen es costeño, Chincha, Lima. Es aglutinante, ágrafa, trivocálica. ¿A qué se refiere con aglutinante, ágrafa y trivocálica? Bien. A ver. Veamos, perfecto. Entonces, antes vamos a seguir por acá un ratito.
Sí, perfecto. Muy bien. Volvamos a intentar todo. Si se apaga mi celular, se apagó, pues. Ya. Perfecto. Disculpen. Muy bien. Les decía, ¿cómo así es que dentro del ámbito de Lima o cerca a Lima, en el sur de Lima, mira, vamos a ser más específicos, en el sur de Lima encontramos tan importantes orígenes de la lengua, tanto de los aymaras como del quechua? Es decir, la aru y el jacaru en yauyos y las raíces del quechua en chincha. Chincha es una palabra quechua, ¿no? Vamos ya terminando la clase, pero antes de pasar a la parte de las respuestas, todavía tenemos un poco más de material que hacer y de inmediato pasaremos con el profesor Gustavo, que está allí atento para respondernos estas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa sucedía aquí en el sur de Lima? ¿Qué cosa ha habido en el sur de Lima tan importante que ha hecho que pues estas raíces estén aquí cercanas? Yo les doy un dato, ¿ya? Un oráculo mucho más antiguo que los incas, pero un oráculo que los incas tuvieron mucho cuidado. Un oráculo donde se han encontrado elementos arqueológicos de culturas muy distantes, ¿no? El oráculo de los movimientos de la tierra, de un dios que tiene que ver con la fuerza, con el Kamai, con el Kamak. ¿Qué dios es? ¿Qué dios encontramos en la cosmovisión andina que tiene que ver, que es telúrico, es el de los temblores, y que ha sido motivo para el sincretismo con el Señor de los Milagros, entendido como Cristo de Pachacamilla? Ya les dije ya. ¿Qué oráculo, qué dios, de quién estoy hablando? ¿No? ¿Qué cosa ha estado aquí hace más de 1000 años, antes del tiempo inca, ya siendo un motor de cultura que ha hecho, pues, tal vez que estas rutas lingüísticas nos traigan todas a Lima, ¿no? Bien, vamos a terminar de compartir lo que nos faltaba. Acabaremos para pasar al siguiente segmento de la clase, que es el de, bien, decíamos, ¿no? Se cree que su origen es costeño, Chincha Lima, es aglutinante, es ágrafa, es trivocálica. Ágrafa en el sentido de que no tiene una escritura propia o oficialmente aceptada en todo caso, porque también es posible de que tengan un tipo de escritura o la hayan tenido y que esta pues haya estado en lo desconocido o encubierta. Recuerden ustedes que hay datos muy curiosos de incas yendo a quejarse, ¿no?, por los españoles que han entrado a un tambo y no les piden el oro, no les piden la comida. ¿Saben lo que les piden? Les piden sus telas. Pero ya, después hablamos de eso. Terminemos con esto para pasar a la siguiente parte de la clase. Decíamos, ¿no? Es aglutinante. ¿Por qué? Porque al igual que el alemán, el quechua va a sumar con sufijos y con prefijos grandes palabras, tampunalchikñam, que eso si lo traduzco va a ser varias palabras, va a ser, en el castellano va a ser toda una oración, ¿no? Entonces, es aglutinante, es ágrafa, porque no tiene una escritura oficial propia, ¿no? Y es trivocálica en su formato más antiguo, ¿no? Macchu Picchu. Si te das cuenta, las palabras del quechua más tradicional tienen solo la A, la I y la U. Es por eso que cuando a veces alguien quechohablante recibe la burla de, no sabes hablar de la A, no sabes decir la E, no sabes decir la O, cuando habla castellano, trata de evitar la I y la U. Entonces va a decir papeto. ¿Por qué? Porque está suponiendo de que la A, la I y la U son propios de su lengua y son rechazados. Cuando los usan en la manera de hablar del castellano, se burlan. Entonces, ahí hay una distorsión y un juego, ¿no? Entonces, pero originalmente el quechua son esas tres letras, A, I, U. Profe, y Manco Cápac era Manju Cápac, ¿no? Y así vas a ver un montón, ¿no? El quechua, profe, ¿cómo va a tener, no va a tener la E quechua si es quechua, con E, quechua? ¿Cómo no va a tener la E si se llama quechua?
Ya, pues su nombre antiguo es Quichua. ¿Se dan cuenta? Entonces, este asunto trivocálico es muy importante para entender la dinámica del quechua. El quechua cusqueño aprendió, se adaptó, evolucionó y adaptó las 5 vocales. Pues, ¿por qué? Porque los incas nunca fueron pues cerrados. Al contrario, ellos hacían siempre una suma. De ahí viene el sincretismo. No es solo inca. Los incas se apropiaban de otras culturas, se apropiaban de otros modos de pensar. Pero ellos en el poder, cuando no han estado en el poder, igual lo han seguido haciendo. Ahí está el sincretismo, solo que ya no desde el poder, sino desde la resistencia. Y ya no hablemos de los incas, sino del pueblo quechua, ¿no? Quechua hablante y la cultura quechua, que es la que está actualmente viva, ¿no? Que es la que resiste. Bien, teníamos el quechua norteño, el de Chachapoyas, el de Cajamarca, el de Ferreñafe, el de Lambayeque, y el central, el de Conchucos, ¿no? Estas zonas del centro del Perú. También tenemos el quechua sureño y el quechua selvático, como podemos ver aquí, el de Ayacucho, el de Cusco, el del Nao, el del Pastaza, el de San Martín y el del Tigre. Bien, para acabar, solo vamos a mirar rápidamente una lista, la lista de familias lingüísticas nativas peruanas, ¿no? El aragua, el arawak, de la selva. He puesto con rojo para distinguirlos, las familias andinas. Ojo, esta lista que están a los lados no llegan a ser las 40 lenguas, son solo algunas de ellas, ¿no? Solamente para que sepan cuáles son. Hay algunas que tienen muchas más que otras, ¿no? El pano tiene más lenguas que esta, ¿no? Pero bien, algunos dicen que el Takana Eseja no es pano, sino su propia lengua, pero pues para el formato del examen son 16 y eso incluye estas, ¿no? Entonces, ahí están quechua, shimaco, ticuna, ¿no? Etcétera. Pueden revisar este material porque ustedes lo tienen, entiendo yo que se les ha entregado, ¿verdad? Entonces, alumnos, veamos, ya se nos acabamos la primera parte de la clase, así es que vamos a pasar a la resolución, ¿no? Disculpen, a resolver el material. Y para eso vamos a contar con la intervención también de nuestro querido profesor Gustavo Reyes. Gustavo, ¿estás en línea? Estoy presente. ¿Qué tal? Ahí estoy. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo haríamos? Yo voy a compartir la imagen y compartimos vos. Puedes pasar a ser... Claro, Tú puedes ser el administrador, puedes volver a tener No. Para eso necesito yo tener la administración, ¿no? No, sí, normal. Tú respondes una pregunta y yo aclaro algo también, algún dato más. No hay problema. Ok, de lo que he dicho hasta aquí, ¿tienes algo que aportarnos? Sí, justamente voy a aportar algo. Un ratito. De inmediato. ¿Qué te parece? Estoy prendiendo mi cámara, sino que no quiere prenderla. A ver. ¿Prendió? ¿Prendió mi cámara? No sé, no te veo. A ver. ¿Qué tal, Sí, chicos ahora de sí. Academia Perú Libre? Un saludo a la distancia para ustedes. Hemos tocado un tema muy importante referente al multilingüismo, y el profesor ha explicado justamente el referente, pero también podemos aportar que existen algunas lenguas en peligro de extinción, ¿cierto, Daniel? Hay unas lenguas en peligro de extinción y que están justamente con pocos hablantes, ¿cierto? Podemos mencionar unas 5 lenguas interesantes, por ejemplo, tenemos el tauchiro, que está en peligro de extinción, el iñapari, el chamicuro, son algunas lenguas que están en peligro de extinción, y puede ser una pregunta para un examen de admisión, de San Marcos principalmente. Claro. Cauqui y Hakaru en ese sentido también. Claro, también, exacto. Pero como también lo dijo el profesor Daniel también, el problema justamente el problema del multilingüismo se da porque no hay una ley que pueda hacer que las lenguas sean oficiales, porque solamente son oficiales en un documento. Pero si te das cuenta, en la vida real no es así. Por eso que tenemos la presencia del español por encima de todas. Toda persona que viene a Lima tiene que venir a aprender español. No puede comunicarse a través de su lengua. Una persona quechohablante que llega a Lima va a tratar de hablar en quechua en una municipalidad, a un congreso, no le van a entender. Va a terminar hablando con quién, ni siquiera un policía lo va a entender. Le va a entender el heladero, le va a entender la señora que barre,
¿no? Y al final, lamentablemente, va a terminar sentado en una escalera, ya que nadie le entendió, estirando la mano y cantando casi monocordemente sus canciones para ella, ¿no? Correcto, Entonces, Daniel. Claro, Daniel, eso también le podemos llamar lo que tú explicaste que era la diglosia, ¿no? Es esto, el fenómeno que hace que una lengua esté por encima de otra. sí, y la diglosia del Perú es institucionalizada. Tenemos que acá en el Perú hay una Academia Peruana de la Lengua del Español ya hace siglos, y ¿cómo se llama? El quechua sigue siendo todavía llamado como el quechua, como si fuera una lengua nada más, ¿no? Es así el estado de abandono, ¿cuándo es abandono? Esto no es casual. Esto es un sistema de invisibilización de un malestar que existe, porque conviene que haya una población que venda barato la papa, ¿no? Conviene que haya una población con menos derechos, con menos acceso. ¿Por qué? Porque hace que muchos sistemas económicos sean mucho más sencillos para los que viven de ellos. Les decía también que es importante tener academias ya de lengua quechua, ¿no? Y no existen. O si existen, existen de un modo folclórico. Y es algo que tendría que ser oficial, ¿no? Profe, ¿usted qué opina? Sí, chicos, justamente tenemos la suerte nosotros, gracias al profesor Guido, el profesor Guido Bellido, ese que nos está dando este curso especial de quechua para ustedes, que lo están llevando y están conociendo lo importante que es también hablar el quechua, ¿no? Que es parte de nuestra cultura. Recuerden que somos nosotros multilingües, somos plurilingües y tenemos que valorar también justamente el quechua. Y no hacer lo que hacen muchos aquí en Lima, ¿no? Muchos limeños, normalmente yo soy provinciano, soy de Chincha, justamente el profesor Daniel también hablaba sobre el origen de Chincha y quechua. Tenemos que recordar a Alberto, el encargado, Alberto, el que se encargó de hacer la investigación en Chincha, de los chinchas. Entonces es muy importante también valorar el quechua, muy importante. Bien, vamos a seguir compartiendo nuestros materiales. Vamos a esta vez a la parte, usted, profe, ayúdenos también con la resolución siguiente. Muy bien, vamos a ver la pregunta 1. La pregunta 1, la terrible pregunta 1. A ver, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Allá. Tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tarán. Pizarra material. Ajá. Bien, entonces disculpen. Tan, 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 tan. Perfecto. Muy bien. Entonces, volvamos a lo nuestro. Disculpen, gajes del orificio. Y ahí está. Academia Perú Libre, sirviendo al pueblo de todo corazón. Lenguaje, semana 3, realidad lingüística del Perú. Preguntas. 1. Marca el enunciado correcto. ¿Todas las lenguas amerindias son solo orales? Recuerden ustedes que los mayas tienen un tipo de escritura jeroglífica. Además de que en la actualidad el quechua ya ha asumido, pues, producto de una búsqueda al principio de los propios sacerdotes colonizadores y luego de la misma población quechua, una escritura con el alfabeto castellano del quechua, ¿no? Y que luego este alfabeto ha sido reemplazado por el modo de escritura lingüístico, ¿no? La K y esas cosas, en vez de la Q, U, cositas así. Pero ya la A no es correcta. No es correcto. B. B. Todos los bilingües del Perú son analfabetos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? La suma de lenguas no les quita el alfabeto, más bien aumenta el alfabeto. La lengua quechua se emplea en 6 países. ¿Cuáles serían esos 6 países? Hablar de la A, no sabe decir la E, decir la O de escritura lingüística. ¿Cuáles serían, chicos, esos países que se habla el quechua? ¿Cuáles serían? A ver. Usted, profe, que puede ver, yo no estoy pudiendo ver el chat, así es que... Sí, un ratito, estoy entrando ahorita justamente a la transmisión. No estoy viendo. Ojalá que alguien nos esté viendo, profe. Estoy leyendo los comentarios. ¿O no? Sí, a ver. ¿Vieron cuando se cayó el celular? Qué vergüenza. No, son cosas que pasan. ¿Bolivia se habla quechua? En Bolivia sí se habla quechua, claro que se habla quechua. Bolivia. Claro que claro, ciudades como Humahuaca, Tilcara, Maimará, todas ellas hablan quechua. De hecho, la misma palabra, el mismo pueblo Humahuaca, desde su nombre, ¿no? Humahuaca, ¿no? Que ellos lo traducen como cabeza que llora,
¿no? Ya. Humahuaca. Ya, a ver, Dani, aquí me dice Michael García, Ujú. los siguientes países: Ecuador, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Son 6. Sí, está Correcto, bien. entonces la C es la respuesta correcta, La C, alumnos. chicos, está bien, excelente, la C es la respuesta. D, ¿solo en el Perú hay varias lenguas amerindias? ¿Solo en el Perú? No, alumnos. El En otros países multilingüismo, también. Ujú. y eso explica por qué ahorita las constituciones de Bolivia y de Ecuador, ahorita les hacen estados plurinacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entienden, se han dado cuenta, han sincerado el asunto de que el que haya muchas lenguas implica que haya muchas naciones, muchas culturas, y que deberíamos finalmente entender y respetar los modos de producción y de consumo y sus cosmovisiones de cada una. Yo comencé esta clase, profe, diciéndoles a los chicos que, pues, en las marchas siempre hablamos de que otro mundo es posible, pero en esta clase nos hace recordar que muchos mundos posibles ya existen y nos están esperando a nuestro alrededor con su riqueza personal, con su modo de producción y de consumo colectivo. Usted sabe que, por ejemplo, en muchas alturas, usted puede ver los matrimonios en Huancayo. Claro. No les construyen la casa como sí podría ser en una comunidad quero, que se reúne la comunidad, ha habido un matrimonio, todos juntos, cantando y bailando, le construyen la casa a esas personas que se acaban de casar de su comunidad. Eso está pasando aquí ahora, en este momento, alumnos. También está pasando en Huancayo. Los matrimonios huancaínos dan miedo. ¿Usted ha visto alguno, profesor? No, sí he tenido gusto y que es impresionante. Es Entran, impresionante. pero las familias compiten por ver quién da más Sí, regalos. compite por quién regala más. Eso no se pasa aquí en la costa. En la costa la gente va sin regalo. Claro, van con su bolsa, más bien van con su bolsa para coger todo lo que puedan y llevar a la casa. En cambio, allá, jóvenes, ustedes, no sé si tuvieran el gusto de, o siquiera poner un video, buscar en el YouTube boda huancaína, las familias entran con camionetas, Sí, uno entra, y aparte no te entra, olvides también que entran con los fajos de billetes, ¿ah? Fajos de billetes, ¿ah? No. ya, eso me hace recordar algo de la cosmovisión andina, que es diferente al occidental, que piensa que lo más grande es lo mejor, lo moderno, ¿no? La visión moderna de que grande es mejor. La miniatura es algo que en la cosmovisión andina es muy importante. Los queros, los equecos, ¿han visto un equeco? Una especie de muñequito chiquito que le ponen una casita, le ponen un avioncito, le ponen un fajito de dinero. Se parece o tiene la misma lógica que lo que los cronistas nos relatan que sucedía en la plaza de Cusco, en una arena, en un arenal que había en el centro, donde los incas enterraban miniaturas en oro de las cosas que ellos querían que progresara, que aumentara. Entonces, el enterrar la miniatura es algo que ustedes pueden ver en el carnaval muy vivo, ¿no? Enterrar miniaturas como un modo de asegurarlo en el futuro. ¿Por qué? Porque eso era una especie de huaca. Huaca es una palabra llena de sentidos, pero entre ellas, sobre todo, está la función de ser postes cósmicos, que transmiten la energía, ¿no? Son como puntos que absorben la energía del cosmos y la traen al entorno. Son como visiones que tenemos que valorar, ¿no? Justamente tenemos que recordar también, pues, la obra literaria, esta obra que seguro que a veces también los chicos le preguntan, esta obra, ¿no? Dioses y hombres de Guarachirí, ¿no? También habla mucho de la cosmovisión. Claro. Y sí, pero es muy curioso el asunto de Dioses y Hombres de Guarachirí. Da para otra clase, pero esa clase, profe, creo que la tenemos que dar con el profesor Sebastián, porque si no nos vamos a meter en líos por meternos en sus arenales. Sí, mejor. Así es que sigamos. Nada, seguimos con la 2, con la pregunta 2. Seguimos con la siguiente pregunta. 2. ¿Cuál de las afirmaciones se corresponde con la realidad lingüística del Perú? A. Las lenguas amerindias no presentan dialectos. No, pues sí las presentan, porque Claro. hay muchas regiones, hay muchos espacios, ¿no? Justamente, por más que digamos que hay muchos distintos quechuas, también hay dialectos de cada uno de estos distintos quechuas. Bien. B. En Puno y en Tacna hay dialectos del Cauqui. No, alumnos, el Cauqui es una... claro. Sí, y está, como el profesor nos había dicho entrando a la clase, es una de las lenguas en peligro de extinción, ¿no? Y este dato que suele suceder en los exámenes de admisión nos prueba de que la B es falsa, ¿no? En Puno y en Tacna hay dialectos del Cauqui, no es cierto. Se habla en yauyos. Yauyos, sí. ¿Qué cosa es yauyos? Está arriba de Chincha, creo, ¿puede ser, profe? No, está justamente en la Sierra de Cañete, como yendo al señor de Cachuy. Señor de Cachuy, como para una buena.
Ok, ok, pero está por allá, ¿no? Disculpe, Sí. yo acá en Puente Piedra. Saludos a toda la gente de Puente Piedra, saludos a la gente del Callejón de Conchucos también, saludos a todo el Perú. Porque esta transmisión se está haciendo a todo el Perú y el mundo, ¿verdad? Nos Claro, están se ven todos observando, por Facebook, la Academia Perú Libre, claro. nos están Miguel. observando desde Lucupacha. Ujú. Hay gente de Yauyos también dice, ¿eh? Hay gente de Yauyos. Perfecto, Yauyos presente, perfecto. Un abrazo para todos. Ahora, decíamos, las lenguas amerindias, la xáninca, el bora y el shipibo son dialectos, Son lenguas. son lenguas, no es esa. El castellano goza de mayor prestigio social, lo que el Por profesor supuesto. hace un rato nos mencionó, la diglosia, ¿no? La diglosia. Ujú. Entonces, las lenguas amerindias tienen más hablantes, lastimosamente no. Las lenguas Bueno, la amerindias más, no son... claro, pero podemos decir, Daniel, también que la más hablada es el quechua, ¿no? Algo Claro, que se ha dicho, ¿no? estaba en el material, profe. Ujú. En las lenguas amerindias, la más hablada es el quechua. Como ya vimos, 6 países. Entonces la respuesta de la 2 sería dedo, ¿no? Dedo. Sí, está bien, dedo, Sí. marcado dedo. Sí. A veces paso por la reflexión y me olvido repetirles la letra y se quedan quejándose. Profe, no dijo la respuesta. Sí, la Han dije, puesto mira el dedos, video. están poniendo dedos, sí está bien. Vamos con la 3, a ver. Seleccione la que menciona nombres de lenguas prerromana, neolatina y amerindia. Fácil, para el final, todas son amerindias. Bora, Cauqui, Secoya, Shipibo, esas todas, no puede ser. Sí, Empecemos pero por el tenemos lado que ver la de... prerromana, ¿no? Claro, la prerromana. Ese es fácil. El vasco es prerromano. El Ujú. gallego, no. El gallego es No, neolatino. El neolatino. francés es neolatino. El fenicio Sí, es es prerromano. prerromana. Sí, es prerromana. Y el íbero también. Entonces ya eliminamos algunas. Puede ser la D o la E. Lo Sí, va a entre esas dar dos está. Ujú. la neolatina. Ya pues, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? La Claro, que es neolatina, la que es neorromana, ¿qué palabra acá se parece a romano? Rumano. Rumano, claro. Entonces el íbero, el rumano y el shipibo, esa es la respuesta, la letra E. La letra E. Si Ujú. recuerdan ustedes, el celta es prerromana. 4. Las lenguas cauqui y aymara pertenecen a la familia lingüística. A ver qué familia, chicos. Recuerden la explicación. A ver. Me están diciendo por acá, a ver qué me dicen en la 4. Están en la 3 todavía ellos. Están en la 3. Ujú. ¿Cuánta gente nos está siguiendo, profe? Acá veo 300 y pico. Interesante. Sí. Saludos a todos los asistentes. A ver, ¿qué nos Saludos dice? acá. Ujú. Bueno, si ¿Qué hablamos dicen? sabemos que hay dos familias, ¿no? La familia quechua, de hecho que la familia quechua la descartamos, no tiene que ver nada ahí. ¿A qué familia nos referimos entonces? Familia Aru, ¿no? Claro, Familia la Aru, ejemplo. familia Aru. 5. Las lenguas amerindias, guinea, guajunia, xáninca son sistemas lingüísticos naturales que carecen de un sistema gramatical, pues no podrían ser lenguas. Todas las lenguas naturales tienen gramática, ¿cierto? Claro. Todas tienen gramática. B. ¿Están en contacto con el castellano? No hay duda. Esa tendría que ser Siempre. la respuesta. Claro, Veamos de la hecho. C. Porque incluso para estar en autoexilio, tienen que negociar su autoexilio, ¿no? Tienen que venir a Lima, de hecho, ¿no? Comunicarse a través de la castellano. No puede. C. ¿Tienen solo hablantes monolingües? Si estamos diciendo que están en contacto con el castellano, no es posible que solo, así que haya una homogeneidad bilingües. en la que nadie, claro, tiene que haber algún grupo bilingüe, ¿no? D. No presentan dialectos regionales, ya dijimos que la dialectización tiene que ver justamente con el espacio y estas lenguas, como vemos en el mapa, ocupan amplios espacios, así es que es Claro. necesario que haya dialectos. ¿Son parientes lingüísticas del quechua? No, no lo son. No, son diferentes. De hecho que la B, entonces la B Claro. es correcta. Ajá, La B, está correcto. bien. Sí está marcando la B, está bien. Perfecto. 6. Los hablantes del castellano, nos volvimos locos ya. Los hablantes del castellano del Perú y Colombia se pueden comunicar, ¿debido a qué?
Esta es bastante fácil. ¿Habitan en la región andina? No, si se trata de comunicarse, tiene que ser porque comparten un sistema de comunicación. Claro. Manejan dialectos distintos. Bueno, sí, eso es cierto, pero eso no es en donde radica la capacidad de comunicarse, ¿no? No, eso no radica. Emplean la misma lengua. Claro, esa es la respuesta, alumnos. ¿Por qué? Porque el manejar dialectos distintos no les hace, pues, haber cambiado de lengua. Y es por eso que usted, Tiene por que más emplear que la le misma lengua, parezca, claro, pues, de hecho. Tiene que un emplear la peruano misma. un peruano y un colombiano hablan castellano, se entienden, ¿no? Los Bueno, modos van a ya, variar un... si vamos a algunas terminaciones ya es diferente, ¿no? Las terminaciones que tienen ya es otra cosa. Claro. Pero la lengua, como justamente son solo dialectos, es la que se usa para conversar, ¿no? Claro, entonces la C de COVID. La C. La C de COVID. Comparten rasgos culturales. Hay muchas culturas, no solamente... no, eso es mucho más amplio, ¿no? Y no tiene que ver exactamente con la comunicación. ¿Usan dos códigos lingüísticos? No, usan el mismo. Bien, 7. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad. El bilingüismo no enriquece culturalmente. ¿Alguien podría ver eso? De hecho, es una tesis, ¿no? Dicen que más bien evitan la unidad del Perú y que pues esto sería en detrimento del desarrollo de la nación. Hay una tesis constante, incluso dentro del indigenismo, ¿no? Sí, dentro del Un ingeniería, modo claro. de, incluso, ¿no? Que dice que dentro de, de la búsqueda de ayudar al indio está el aculturarlo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Un Claro. indigenismo joven que todavía pues ve al indio como un sujeto que hay que educar, ¿no? Pero hay otros indigenismos y más bien nosotros estamos, sobre todo si hablamos de San Marcos, no considerando esa visión, ¿cierto? El bilingüismo va a enriquecer culturalmente, la multiculturalidad va a ser riqueza, va a haber mayor cultura, mayores conceptos, mejor, ¿no? Bien, B. Además, alumnos, bueno, mejor hablamos de la importancia de la pluricultural al final, si no nos podemos quedar con una pregunta sin responder. B. Las lenguas amerindias carecen de dialectos. Eso ya lo hemos repetido varias veces. Falso. Tienen Entonces, dialectos, tienen muchas claro. modificaciones. Ahí tenemos el Entonces, quechua, por ejemplo, ¿no? El quechua. Un quechua, por ejemplo, una persona huancavinicana no puede hablar con un cusqueño, ¿no? No puede. Sí, sí. Pero ahí, profe, tenemos que ver un pequeño detalle. Ahorita el quechua ya no es una lengua, son varias lenguas. Hay Son varias varios lenguas, pero se ha dialectalizado, exacto. No. Es diferente dialectalizarse a fragmentarse. Se ha fragmentado entonces. Se ha fragmentado. Y también se ha dialectizado. Entonces, Sí, pues hay dos cosas ahí. los dos procesos le han sucedido al quechua. Se ha fragmentado y sus nuevas lenguas, sus nuevos fragmentos también se han dialectalizado porque pues ocupan grandes espacios. Bien, entonces, la primera falsa, la segunda falsa. Falsa Vamos también. a la tercera. En el Perú se habla actualmente muchas lenguas, verdadera. Claro. En los países europeos hay más monolingüismo. En los países europeos hay más monolingüismo, no, hay un fuerte plurilingüismo en Europa, sobre todo por las capacidades que tienen de migrar ellos ahora que tienen... Claro, migran de lugar a otro, ¿no? Vayan a más lugares, más países. Un francés habla fluido otras lenguas de su continente comúnmente. A ver, entonces, ¿en el Perú se emplea únicamente el castellano? También es falso. Entonces tenemos una sola C, verdadera. ¿no? Claro, la respuesta sería la C. La C. Correcto, alumnos. Falso, falso, verdadero, falso, falso. Muy bien. Bien las claves, está poniendo bien las claves. 8. El castellano hablado en Iquitos constituye un dialecto del Bora. ¿El castellano, un dialecto del Bora? No hace sentido. No, posible, son diferentes. Una variedad del castellano, correcto. Esa es la respuesta, alumnos. Claro, esa es la respuesta, correcto. Una variedad desprestigiada. No. Digamos que el castellano es prestigioso en general. Una lengua amazónica, disculpen, y un idioma en extinción. No, el castellano, por más que sea en Iquitos, no, y tampoco es un idioma. Sería la B, ¿no? Claro, B, eso. A ver, hagamos algo distinto. 9. Digan ustedes antes de ponernos nosotros a responderla. Díganos, chat, escriban en el chat.
Escriban al chat, marca? digan la respuesta a la 9. En A la ver. 9. ¿Qué hay en la 9? A ver, ¿qué hice con la 9? A ver, Laura, ¿tú qué opinas de la 9? Saludos acá de mi waifu. Les manda un par de besitos a los muchachos. ¿Qué marcan en la 9? Ahí estoy viendo. ¿Qué me han puesto? A ver. Dicen dedo, ¿ah? Dedo. El Perú presenta... Obvio, claro. Obvio, microbios. Vamos a la 10. Marque el enunciado conceptualmente correcto. A. La lengua aymara se habla solamente en el Perú. B. La mayoría de lenguas se hablan en la región amazónica. C. La familia lingüística Aru comprende al quechua y al cauqui. A ver, ¿qué dicen sobre la 10? A ver, ¿está viendo? Sí, ¿qué dicen? D. La Están dudando, española, dicen. la lengua española es lengua oficial en toda América y algunas lenguas no presentan dialectos geográficos. A ver, díganme. ¿Cuál es la correcta? Estoy bien, a ver. Dice, a ver, me dice Alison Flores que la respuesta es la 10, es la B, dice. La mayoría de lenguas se habla en la región amazónica. Yo creo que sí, esa es la correcta, pero para eso hay que probar que las demás sean incorrectas. Veamos. A. ¿La lengua aymara se habla solamente en el Perú? No, Falso. sale en Chile, ¿no? Y en Bolivia. También en Bolivia, en Chile, en Perú. Esa es la zona de influencia aymara. Pujante la cultura aymara. C. La familia lingüística Aru comprende al quechua y al cauqui. No, el quechua es Comprende otra al familia. cauqui. Claro, comprende al cauqui, pero al quechua no, como el profesor nos está apuntando bien. D. La lengua española es lengua oficial en toda América. ¿En toda No, en América? Brasil. En Brasil. Ah, fale certo, cara, che gané. Portugués. Sí, pues. Y recordemos, América. Está diciendo todo América, no está diciendo Sudamérica. Entonces ahí entran pues hasta el francés. Claro, el francés. Hay unas ciudades también, hay algunas islas que hablan francés, ¿no? Guyana Francesa, por Claro. ejemplo. Aquí arriba yo he estado alguna vez en Caracas, los años, ya, y recuerdo que estábamos a punto de ir a las Islas Margaritas. Ahí sale Pero- otra lengua, claro. Sí, Ujú. sí. Y yo estaba pensando, cuando dije francés, en Canadá, profesor, en Quebec. También se habla. Eso es América. Claro, los canadienses hablan un inglés diferente, ¿no? Totalmente, y el francés incluido. Sí, señor. Algunas lenguas no presentan dialectos geográficos. Eso es imposible, alumnos. Es imposible. Bien. Esa respuesta está bien, sería La que nos dijo la compañera, la 10, besito. la B. Sí, muy bien, excelente, muy bien. Saludos para ella. A ver, 11. en la 11 ya nos dieron respuesta a la 11, nos han dicho la E, ¿ah? Eso no nos dejan. Pero hay que leerla siquiera, alumnos. Déjenos Sí, sí. hacer el trabajo. Dice, a ver. Uy. Marca la opción que presenta la secuencia verdadera o falsa ya. 1. La lengua cauqui se habla solamente en Yauyos. Lima, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ellos dicen, a ver. 2. El español no presenta dialectos sociales ni geográficos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Veamos la 3. Las lenguas amazónicas están en procesos de revitalización. Revitalización. ¿Qué dicen? La 4. El quechua central es el más expandido en nuestro país. Y 5. En Paraguay, Venezuela y Uruguay se habla el quechua. Ya empecemos descartando, ¿no? La 5, vamos de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Qué están marcando los alumnos, profesor? La E, me dicen, la E. Ellos están con la E, están cerrados con la E. Ya, a Guillermo ver. Aguilar y Marta Cristóbal. A ver, en Paraguay, bla, 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 falso. Venezuela está muy lejos del quechua. Tiene otras lenguas. Hay lenguas de la frontera venezolana colombiana Caribe. que han llegado aquí Caribeño, claro, al caribeño. Perú. Ujú. Hay lenguas caribeñas que están en la selva del Amazonas, pero al revés no. ¿Por qué? Como ya les Ujú. había dicho, en la selva del Amazonas es un refugio de lenguas que han huido desde el mundo guaraní, desde el Claro. mundo de los shuar, ¿no? Y esta zona que decíamos. Bien, entonces falsa la última. La anterior, el quechua central es el más expandido, falso, es el cusqueño, Es ¿cierto? el cusqueño, el sureño, claro, el sureño, el Sí, quechua del sur. falso, Sureño. falso. Bien, Ujú, va bien, va las bien. lenguas amazónicas están en proceso de revitalización.
verdadero. Claro, verdadero. Han champeado, A ¿ah? ver, verdadero o falso. Vamos a ver verdadero o falso. La lengua cauqui se habla solamente en Yauyos Lima. Espérate, ¿qué? Esa sí es verdadera, claro. Claro. Y el español no presenta dialectos, falso, ¿no? Entonces Falso, ahí está bien. tenemos. Es la E, está Verdadero, bien. falso, verdadero, falso, falso. Bien, Sí, es bien, la E. bien, bien. Muy bien, felicitaciones para ellos que andan con la E. Muy bien, chicos, excelente. 12. Las lenguas amerindias peruanas actualmente, a ver, ¿son de más prestigio que el español? No. Uy, ese ¿Tienen sentido, ahí está la solo, diglosia, ¿no? De hecho, sí, ¿tienen solo hablantes monolingües? No. ¿Se hablan solo no, en nuestro territorio? ¿Solo en nuestro territorio amerindias peruanas? No, no, no. O sea, no. el Perú se ha apropiado de un montón de cosas que, pues, bueno, ya. Mantiene contacto con el español, pero sí, lo hemos dicho varias veces en esta clase. Claro, hay contacto, de hecho. 12D, carecen de variaciones dialectales. Claro, está marcando la Carecen de ley, está variaciones. bien. Dino, están diciendo Dino, Dino. Ok, ya. A ver, 13. Indique en la que solo aparecen nombres de lenguas amerindias. Ah, muy fácil. Vamos a descartar la B por portugués, la C por vasco, la D por catalán, la E por portugués y nos queda la A. Nos queda nada, pues. 14. Seleccione en la que aparecen más nombres de lenguas amerindias tradicionalmente amazónicas. Ya te dice masónica, tienes que descartar lo que el Aymara lo descarta, el quechua también, ¿no? Lo descartas, de hecho, lo Claro. descartas. A, B, 6 caen de inmediato. La D Sí. también cae. ¿Qué? Parece que... Ah, no, no, no. Entonces está mal. Está mal hecha la pregunta. A ver, ¿qué nos pide? Porque fíjate, no puede ser la A, no puede ser la B, no puede ser la C, no puede ser la D y no puede ser la E. No hay respuesta, alumnos. Porque Sí, ahí hay fíjense, un problema. ahí que dicen, o hay alguien que está terqueando alguna respuesta. No, A ver, voy a ver, alumnos. voy a ver. Si son de que ellos son terquitos, a ver. ¿Qué nos dicen? Es que seguro No, han no. escuchado de la lengua chayagüita. Ah, De ya. repente ellos piensan que es una lengua, pues, ¿no? Me están diciendo 14C, me están diciendo, ¿ah? A ver, C. Cacao, Ya. quechua, dice. El problema es que el cauqui no es tradicionalmente amazónico. No después. Tiene ¿Quieren ver el influencia, cauqui? tiene algunas influencias, creo, pero no. Podría tener influencia, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Vamos a ver. Pucha, si es así, vamos a darle el beneficio de la duda a ese alumno y vamos a hacer la tarea y volveremos sabiendo del cauqui, pero hasta donde yo tengo entendido, es una Me dice lengua en Maciel retroceso. Quispe me dice coronavirus, me dice. Coronavirus. Ah, no. Yo insisto, a mí me parece, yo me cierro con mi teoría, está mal, no hay respuesta. Pero tal vez sea el cauqui, alumno. Vamos a dejar una lucecita, ¿ya? Ya, vamos a sacar una lucecita, Veamos. chicos. A ver, 15. dice la 15. Sí, en todo caso, siempre que yo choco con una respuesta, prima la teoría, ¿no? Prima la Y teoría. que no le quiera la teoría, pues, ¿no? Claro, de hecho, para tener un 15. fundamento. Sí. 15. Elija la alternativa donde se aprecie la familia lingüística de la lengua cauqui y española, respectivamente. Ah, esa está muy fácil, esa es al ojo. Ujú. ¿Cuál es, alumnos A que ver, dicen? ¿qué me está marcando? A ver, los chicos. A ver, ¿qué me dicen? Esa yo no creo que falle, ¿no? A ver, Uy, tenemos 20, hay que apurarnos. sí, sí, Esa sí. eran 15. Ya, entonces de frente, hay alumnos sin poco floro. El aro y el romance, 15. Claro, ahora romance. 16. Marca el enunciado conceptualmente correcto. ¿La mayoría de peruanos son quechohablantes? No. ¿El español de Lima es La el dialecto quisiéramos. considerado el español de Lima es el estándar? Sí. Se manda, pues es el que es el poderoso, ¿no? Es el que tiene el poder. ¿El lexicón del español contiene préstamos del quechua? ¿El lexicón del español contiene préstamos del quechua? Yo diría que sí, pero del español peruano, del dialecto peruano, no del español en Claro, general. tiene que explicarse bien esa pregunta. ¿La lengua cauqui se halla expandida en todo el Perú? Falso. El Está en proceso extinción. el proceso de castellanización en el Perú ya concluyó. Falso. Entonces la respuesta es la B. Bien, Ujú. vamos a la 17. Actualmente, además del Perú, la lengua aymara se habla en... Bueno, ese está el ojo también, ¿no? Me dijeron que no hayan fallado. Vota la que está Brasil Claro, y te ya te queda la queda D, ¿no? respuesta. Correcto. Entonces ahí tenemos la respuesta, alumnos. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Chile, Bolivia, Chile y Bolivia. Correcto. creo.
Ujú. 18. Desde el punto de vista lingüístico, la población peruana es predominantemente monolingüe semiágrafa. No, alumnos. La mayoría, ¿cómo se llama? De los peruanos, la mayor cantidad de peruanos son monolingües. Claro, monolingües somos mayoría, aunque no lo crean, que algunos chicos seguro piensan, Daniel, como llevan inglés en el IGNA, es que es una cosa llevar un curso, para ser bilingüe hay que dominarlo, escribirlo, leerlo, ¿cierto? Eso es lo que tienen que entender también ellos. Sí, alumnos. Sí, no, la mayoría no es monolingüe. Definitivamente no. Pero tampoco es cierto que seamos ágrafos. Claro, La tampoco. mayoría del Perú son occidentales, monolingües, que escriben grafos. Y no hay grafo, profe, ¿qué hago? Entonces la E, pues, ¿no? De hecho, ¿no? La E, claro, no Claro, ágrafa, monolingüe no no haga. ágrafe. 18E. 19, que se Ujú. nos va el año. A ver, chicos, 19, ¿qué me ponen? A ver. ¿A qué Ah, Ah, ya, bueno, americanismos saben pues que derivan de las amerindias, ¿no? De hecho, americanismo. ya. Entonces vamos a votarlas rápido, ¿ya? Alcalde no es, alcalde es árabe. Llamas, Árabe. a Ujú. ver, vamos a buscar ya. Llamas, 1, en la A, tenemos 1. Chocolates, en la B, ese es de allá de México, chocolates, ya. Sí, Aragua. Llamas, chocolates. Em, em, charqui, trigo y oyuco, esa es la C, Esa es la Marco, ojos respuesta. Claro, cerrados, la C al claro. toque nomás. Claro. Albañil es árabe, guayno es andina, ya, ¿no? Bien, bien, la C. 20, seleccione la alternativa donde se evidencia el uso del dialecto, disculpen, Estándar, el la uso del última. dialecto estándar. Una vez vino esta pregunta, una vez vino en un examen, ¿no? A ver, alumnos, fácil, al ojo, al ojo. ¿A qué me ponen? A ver. A ver qué me dice. Estoy esperando. Está en la 19 todavía, ya están lentos. Nosotros estamos adelantados y están lentos. Ya estamos en la 20. Ya están en la Va, en la 19 20 todavía, ¿no? entonces, ¿pero ya dijeron algo o siguen así en la Sí, me dice desorientación? la E, me dice la E, me dice Alison Flores, me dice la E. Gracias, Alison. Varias veces le estoy escuchando ahí. Seguro que los otros están haciendo chacota, son capaces. Y Chaco, están diciendo carbón, otras cosas están escribiendo ahí. Sí, Creo que no, me están ya. vacilando a mí, ¿ah? Me parece. No, profe, ya ves. Si acá somos serios. A ver, dice la E, ¿ah? Para que se cierren en la E, dice. Obregón también dice Yair, la E. Sí, es la E, es la E. Dejémonos el misterio. Es la E. No más misterio. Así es. Bien. Bueno, ¿ya vieron cómo me veo bañado ahí en la fotito? En fin. Ahora, alumnos, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos de clase, profesor? A ver, claro, son una hora y media, casi. Hora y 8:36. media ya. 8:36. 8:36. Entonces, alumnos, ¿qué dicen? ¿Una cancioncita para acabar? Lo dejamos así nomás. Ay, chicos, ¿qué dicen A ustedes? ver, una musiquita. Una canción, dice el profesor Daniel, chicos. A ver. Sí, también una canción, también una canción. Profe, toquemos, dice. La fórmula mágica del agua es del universo, está en tu mirada. La fórmula mágica del agua es del universo, es de tu mirada. Están diciendo una rumbita para el fin de semana, dice. Una rumbita. Ok. ¿Quieren algo más alegre? Bien, porque es que Como es sábado, de estos repente ritmos. pues están con ganas de Ok. moverse, ¿no? Ya, pero igual como estamos así, como que un poquito en ¿cómo se llama? En clase de una cosa más así telúrica, vamos a ponerles una saya. ¿Qué les parece, profesor? Claro, una Una saya, saya. está bien. Sí, claro. Discúlpenme, yo tengo siempre el atrevimiento de tocar solo temas míos. Es una saya que yo he compuesto,
pero está basada en, ¿cómo se llama? En una plegaria indígena. No te acerques a mi tumba llorando, no, 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 no estoy ahí. No te acerques a mi tumba sollozando, no, 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 no estoy ahí. Soy como mil vientos soplando, soy como un diamante en la nieve brillando, soy la luz del sol sobre el grano dorado, soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trinan, soy también las estrellas que vigilan mientras cae la noche por tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba llorando, no, 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 no estoy ahí. No te acerques a mi tumba sollozando, no, no duermo ahí. Estoy cantando, yo no morí, viento me volví. No te acerques a mi tumba llorando, no, no, no estoy ahí, no, no, no te acerques a mi tumba sollozando, no, no duermo ahí. Yo sé que todos los que están escuchando tienen en su corazón un territorio ancho que le está teniendo resonares de Papá Chacalón. Así que, y Pascualillo y todo ese flow. Gracias, alumnos, gracias. No puedo seguir tocando, pero ya estuvo, ¿no? El fin de fiesta de nuestra academia. Ay, me está pidiendo que yo cante, pero chicos, yo le prometo la próxima clase que salimos con el profesor Daniel, voy a hacer una décima, yo hago décimas, pero ahorita la próxima hacemos algo de chincha. Algo de chincha. Ya, cruzamos décimas entonces. Claro, algo de chincha. Décima por décima. Claro, hacemos bien. un contrapunteo un día en una clase. Un contrapunteo. A los jóvenes ahora le llaman pelea de gallos. Bueno, hacemos chicos, bueno, vamos a hacer entonces una pelea de gallos, a ver, ¿no? ¿Creen que el rap es un invento así de último momento, que el rap inventó el verso? No sabías así. Es una fusión, hay una fusión. Claro. Bien, alumnos, ritmo y poesía, nos vemos hasta la próxima. Gracias, profesor, chicos, gracias por su atención. Sí, gracias a todos. Gracias a ti. Un saludo para todos, gracias por estar ahí, chicos. Cuídense mucho, buen fin de semana. A estudiar, chicos, ¿ah? Muy bien, cerramos entonces. Chao. Chao, chicos.